Saludos y sean bienvenidos todos los seguidores y visitantes de su canal. Soy el licenciado Bolívar y el día de hoy continuaremos estudiando el tema de rectas en R2. En esta clase aprenderemos a través de algunos ejemplos cómo se obtiene la ecuación general de una recta y también cómo se grafica. Para ello, es necesario recordar lo siguiente: la ecuación punto pendiente de la recta. ¿Y esta cómo se obtiene? A través de dos puntitos en el plano, se ubican y se tiene que poner su respectivo nombre. Ese sería un primer paso. Segundo, teniendo estos puntos, debemos hallar el valor de su pendiente. ¿Y cómo se halla la pendiente? La pendiente está definido como la tangente del ángulo de inclinación. Pero en este caso, como nos han dado los dos puntos, utilizaremos la relación de la variación de y sobre la variación de x. Y finalmente, reemplazaremos en esta ecuación que es denominada ecuación punto pendiente, teniendo en cuenta que ese y sub 1 y ese x sub 1 será sustituido por una variable general, en este caso y x. En este ejemplo número 3, ¿no?, vamos a repasar algo que ya hemos hecho y vamos a aprender a cómo hallar el ángulo de inclinación de una recta. Es decir, dadas las siguientes ecuaciones de rectas, halle la medida del ángulo de inclinación. ¿Y cómo se halla la medida del ángulo de inclinación? Teniendo en cuenta la pendiente. Y recordemos, la pendiente es igual a la tangente del ángulo de inclinación y por tanto θ sería igual a arco tangente de la pendiente. Tenemos la ecuación general de L sub 1, x más y igual a 0. ¿Cuánto sería su pendiente? Despejamos y, entonces en este caso va a ser menos x. Y es decir, que el coeficiente que acompaña a la variable x es la pendiente. En este caso, menos 1. ¿Y quién es ese menos 1? Es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces la pregunta natural es, ¿tangente de qué ángulo es menos 1? Y la respuesta es que el ángulo sería igual a 135 grados, que no podemos colocar, como habíamos dicho, por estar trabajando en el sistema de números reales, pero podemos poner su equivalente en radianes, que sería 3 pi cuartos. Para la segunda, sigamos con esa misma forma de trabajo. L2 es x menos raíz de 3 por y menos 1. Despejemos y, pero ahora lo hacemos en la cabeza. Entonces la pendiente va a ser igual a 1 sobre raíz de 3. Esto tangente de θ sub 2. Entonces, ¿cuánto sería θ sub 2? Arco tangente de 1 sobre raíz de 3. ¿Y tangente de qué ángulo es 1 sobre raíz de 3? Y recordamos que eso corresponde a 30 grados. Y su equivalente sería pi sextos. De igual manera, para L3 tenemos 3x menos 4y más 12. ¿Cuánto sería su pendiente? Despejamos y, 3 cuartos. Y eso es la tangente del ángulo θ sub 3. Y por tanto, θ sub 3 va a ser igual a 37 grados. Y en equivalente tendríamos 37 pi sobre 180. Y por último, L4, raíz de 3, x más y menos raíz de 3 es igual a 0. Su pendiente sería igual a menos raíz de 3. La tangente de qué ángulo es menos raíz de 3, y recordamos que eso corresponde a 150 grados. Equivalente en radianes, 5 pi sextos. Entonces ahora también podemos identificar su ángulo de inclinación teniendo la ecuación general. Bueno, en algunos casos es conocido y en otros tendremos que utilizar una calculadora como apoyo. En este ejemplo número 4 nos piden hallar la ecuación general o la regla de correspondencia de la recta que pasa por los siguientes puntos.
¿no? Aquí está 2, menos 1 y menos 3,4. ¿Qué debemos hacer? Recordar lo que hemos identificado en la ecuación punto pendiente. Primero, debemos dar nombres a estos puntos. Segundo, hallar la pendiente. Y tercero, utilizar la ecuación punto pendiente. Primero, designemos por a este punto, menos 3,4, que sería x sub 0 y y sub 0, mientras que b va a ser 2, menos 1, x sub 1 y y sub 1. Es decir, que podemos hacerlo en forma arbitraria. Podía elegir que este primero sea a, es decir, 2, menos 1, sí, y también b sería menos 3,4. Eso no va a alterar en nada el resultado de la ecuación general porque estos dos puntos pertenecen a la recta. Luego de identificar y nominar a los puntos con un nombre, entonces ahora nos queda hallar la pendiente de la recta. Para esto es necesario recordar que m es igual a la variación de y sobre la variación de x. Entonces tengo y1 menos 1, acá está, menos 4, acá está. Y en el denominador 2 menos 3, aquí está. ¿Y cuánto es menos 1 menos 4? Menos 5. Y 2 menos 3, 5, porque este menos por menos sería más. Y menos 5 sobre 5, eso resulta ser menos 1. Y ya hemos obtenido el valor de la pendiente, es decir, m vale menos 1. Entonces, el ángulo de inclinación de esta recta será obtuso. Para hallar la ecuación general de la recta que pasa por los puntos A y B, es necesario utilizar la ecuación punto pendiente. ¿Qué nos dice la ecuación punto pendiente? L es igual a m igual a y menos y sub 0, x menos x sub 0, donde x sub 0 y sub 0 son las coordenadas de A, es decir, menos 3,4. Reemplazamos en esta expresión el valor de la pendiente, que es menos 1, y menos 4 y x menos 3. Desarrollamos y tenemos la ecuación general de la recta. Y aquí he considerado también la ecuación ordinaria. Y es igual a menos x más 1. Pero ese menos x sería igual a menos 1 por x, que sería la pendiente de la recta que hemos hallado. Realicemos el gráfico correspondiente identificando los elementos necesarios. Aquí está. Primero ubicamos los puntos. A es igual a menos 3,4 y B es igual a 2, menos 1. 2 adelante y menos 1 hacia abajo. Muy bien, y si trazamos la recta, definitivamente salió un ángulo obtuso. En este caso es 3 pi cuartos, es decir, 135 grados, dado que la pendiente era menos 1. ¿Y tangente de qué ángulo es menos 1? Y definitivamente la respuesta es 3 pi cuartos, cuya ecuación de esta recta es igual a y igual a menos x más 1. Entonces, como pueden ver, indistintamente se está utilizando la ecuación general y la ecuación ordinaria. Otro aspecto importante sobre las rectas es saber cómo graficar una recta teniendo su ecuación general o su ecuación ordinaria. En este caso, hay dos. Uno que va a ser para las rectas oblicuas y el otro que sería para las rectas verticales y horizontales. Caso número 1. Conociendo la ecuación general o regla de correspondencia de una recta oblicua que tiene esta forma, es decir, L es igual a AX más BY más C igual a 0, lo que tenemos que hacer es hallar dos puntos de paso. ¿Y cómo se halla esos puntos de paso? Intersecando con los ejes coordenados. ¿Y quiénes eran los ejes coordenados? ¿Se acuerdan? X igual a 0, Y, el eje y Y igual a 0, el eje X. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Aquí tengo la intersección con el eje Y, X igual a 0, y si X es igual a 0, reemplazo en esta ecuación y me da que Y es igual a menos C sobre B. De esta manera obtenemos un punto de paso. En este caso sería X, 0, y Y es menos C sobre
Asimismo, intersecamos con el eje X. ¿Y quién era el eje X? Y igual a 0. Y si y es igual a 0, reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Y tenemos que x es igual a menos c sobre a. Entonces ya tengo el segundo punto de paso, que sería menos c sobre a, 0. Veamos esta situación en dos ejemplos. Nos dice, grafique las rectas cuyas ecuaciones son L1, 2x menos 3y más 6 es igual a 0, y L sub 2, 2x más y más pi igual a 0. En el caso del primero, recuerden, para hallar los puntos de paso debemos intersecar con los ejes coordenados. Empecemos. Intersecamos con el eje Y, la recta L1 con el eje Y. ¿Qué decimos? Si x es igual a 0, entonces y, que vamos a sustituir el valor de 0 en la primera ecuación, que sería 2 por 0, ahí está, menos 3y más 6 igual a 0. Entonces, ¿cuánto valdría el valor de y? Es igual a 2. Esta parte roja es referencial, porque esto ya debemos saber hacer nosotros aquí en la cabecita. Muy bien. Entonces, luego, ¿qué tenemos? Un punto de paso. En este caso, el punto de paso va a ser 0,2. Muy bien. Ahora, la otra intersección con el eje X. Y si es el eje X, entonces su ecuación va a ser y igual a 0. Nuevamente reemplazamos en la ecuación 2x menos 3 por 0 más 6. Entonces, x va a ser igual a menos 3. Esto me está generando un nuevo punto de paso, que en este caso va a ser menos 3,0. Ubicamos en el plano cartesiano y realizamos el trazo de la recta. Aquí está el gráfico. Entonces tenemos el punto Q, que es menos 3,0, y el punto P, que es 0,2. Y aquí tengo la ecuación. Miren, pero esto no puedo estar haciendo con un procedimiento bastante extenso. Es decir, ahora vamos a resumir para poderlo hacerlo en forma práctica. Aquí tenemos la ecuación de la segunda recta, 2x más y más pi igual a 0. Intersecamos con el eje y directamente. Si x es igual a 0, y ¿cuánto vale? Reemplazo, entonces sale menos pi. Punto de paso, P igual a 0, menos pi. Y el otro, intersecamos con el eje X. Entonces tengo que Y es igual a 0. Y si Y es igual a 0, entonces tengo que X es igual a menos pi medios. ¿Eso qué implica? Que tengo el punto Q, que sería menos pi medios, 0. Aquí lo tenemos. Ahí está el punto Q y el punto P. Entonces de esta manera ya podemos hacer en forma simplificada. Ahora vamos a ver otro ejemplo en el cual tenemos que graficar rectas verticales y horizontales. En el caso de las rectas verticales y horizontales, conocemos su ecuación de ambas rectas. Entonces, si es horizontal, y igual a k. Mientras que si es una recta vertical, será x igual a h. ¿Cómo procedemos en este caso? Ubicamos, de acuerdo al eje, en el caso de la recta sería y, ubicamos en y, el valor de k. Y luego realizamos el trazo respecto a ese punto en forma horizontal. Mientras que si es una recta vertical, ubicamos en el eje X ese valor de h y trazamos en forma vertical o perpendicular al eje X. Pero para su mejor comprensión es necesario aclarar a través de un ejemplo. Aquí tenemos dos rectas. La primera, x menos 1 es igual a 0, correspondería a una recta vertical. Muy bien, vertical. Mientras que L sub 2, y más 2 igual a 0, ¿a quién corresponde? A una recta horizontal. Pero debemos despejar. Entonces, para la primera, despejamos, x va a ser igual a 1. ¿Y qué dijimos? Ubicamos en el eje X. Ahí está, x igual a 1. Y luego realizamos el trazo en forma vertical. Acá lo tenemos. ¿Ya? Muy bien. Y para la segunda debemos despejar y, que sería y igual a menos 2. Y ubicamos en el eje Y. Aquí lo tenemos.
Y igual a menos 2, ubicamos en el eje Y, ahí está el puntito, y luego trazamos la recta horizontal. Entonces, de esta manera podemos realizar el gráfico tanto de la recta vertical como de la recta horizontal. Antes de finalizar, hay un ejemplo adicional, porque para obtener la ecuación de una recta, también nos pueden dar la pendiente y un punto de paso. En ese caso, también es posible encontrar su ecuación general. Nos piden determinar la ecuación general de la recta L, que tiene por pendiente un medio y pasa por el punto menos 3, menos 2. Luego realice su gráfico. Este tipo de ejemplos se usan en el tema de las derivadas, nos dan la pendiente. ¿Y quién va a ser la pendiente? La derivada de la función en un punto. Entonces nos dicen, hay la ecuación de la recta tangente o la recta normal. Entonces, en este tipo de casos, este ejemplo encaja perfectamente. Muy bien, pero ¿qué debemos hacer? Dice, determina la ecuación general de la recta L que tiene por pendiente un medio y que pasa por el punto menos 3, menos 2. Luego realice su gráfico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar los datos. Es decir, pendiente de la recta L, un medio. Ahí está M. Y punto de paso A igual a menos 3, menos 2, que en este caso va a ser X sub 0 y Y sub 0. Ahora, ya tengo la pendiente y ya tengo un punto de paso. El primer paso que hemos utilizado para la ecuación punto pendiente era nominar a los puntos, ¿verdad? Pero en este caso ya tenemos un punto y el segundo era encontrar la pendiente. Ya nos han dado la pendiente, entonces ya no es necesario. Ahora directamente saltamos al tercer paso, es decir, reemplazamos en la ecuación punto pendiente. Aquí está. L es igual a M, Y menos Y sub 0, X menos X sub 0, donde A es igual a menos 3, menos 2. Reemplazamos, ¿no? Multiplicamos en forma de diagonal, ¿no? Ahí está, y obtenemos la ecuación general de la recta. Ahora viene la segunda parte, ¿no? ¿Y cómo voy a graficar? Solo tengo un punto y tengo la ecuación. Pero recordemos que para graficar una recta podemos intersecar con los ejes coordenados. Entonces, de esa forma podemos hallar un segundo punto, porque ya tenemos el primero. Entonces, vamos a tener dos casos, pues. Uno que podríamos intersecar con el eje Y, que me va a generar un puntito, 0, menos un medio. Claro, ya estoy reemplazando, ojo, es reemplazar el valor de 0 y me sale el valor de Y. Que este sería un punto de apoyo, por supuesto, pero si alguien decide tomar la intersección con el eje X, tendríamos el siguiente punto, Y igual a 0 y X igual a 1. Entonces el punto sería 1,0. Teniendo estos dos puntos, ¿no? Y además el otro punto más, podríamos graficar tranquilamente con una escuadra, ¿no? Ubicando en el plano cartesiano los puntos y resuelto el asunto. Aquí lo tenemos. Aquí tengo el punto que me han dado y uno de estos dos puntos, ojo, no los dos, uno suficiente para poder graficar la recta. Porque ya tengo el punto de apoyo, el otro punto que hemos hallado, que podría ser B, 0, menos un medio, o el 1,0. Se los dejo a su criterio. Entonces la recta L, que era igual a X menos 2Y igual a 1, tiene esta presentación. Y ojo, la pendiente, ¿cuánto era? Un medio. Entonces el ángulo de inclinación es agudo. ¿Sí? Entonces, de esta manera hemos visto otro aspecto más de las rectas que pueden ser muy útiles en el estudio del cálculo. Vamos a traer un poco más de temas respecto a las rectas porque estaría faltando el desarrollo de las posiciones relativas entre rectas. ¿A qué me refiero? Cuando dos rectas son paralelas o cuando dos rectas son ortogonales. Entonces vamos a ver las condiciones que están relacionadas con la pendiente. Los espero hasta la siguiente clase.